Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, hoy con un tema fundamental para el país por los últimos acontecimientos, el del crimen organizado. Otra vez volvemos a registrar una cosa muy dolorosa, que son masacres al final del año pasado, a principios de este año, masacres en distintas zonas del país, brotes de organizaciones criminales, incluso en Bogotá, donde normalmente no es lo que se presenta, y hay una preocupación grande en el país. También, pues, está en debate cómo combatir estas organizaciones criminales. Se ha ido fracasando, obteniendo también victorias, claro está, pero fracasando en cuanto a una estrategia certera para desbaratar estas organizaciones criminales, y pasamos de una estrategia a otra. Incluso en este momento, primero hay una reforma de la Fiscalía para hacerle frente al crimen organizado. Hay un proyecto de ley en el Congreso con la idea de que hay que trasladarle este combate al crimen organizado de la policía a las fuerzas militares, aunque también la policía siguen actuando, pero colocar el eje del combate al crimen organizado en las fuerzas militares, lo cual pues es un cambio impresionante. Yo ya tengo aquí el proyecto de ley que está circulando en el Congreso, y hay una preocupación general en el país. Este crimen organizado, bueno, tiene distintas manifestaciones según las épocas. En los 80 el cartel de Medellín era lo más impresionante, luego en los 90 a mediados el cartel de Cali fue una organización que tomó un papel fundamental ligado al narcotráfico, pero también a otras modalidades de crimen. Luego todo el proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia y la centralización del paramilitarismo en una gran organización que fue todo lo de finales de los 90 y principios de este siglo. Y luego que se firma el acuerdo con las autodefensas, viene un proceso de desorganización. Brotaron en ese momento, 2008, 32 organizaciones. Luego de esas 32 organizaciones quedaron en 7 ya en el 2010, y hoy en día tenemos 2 grandes organizaciones que han ido absorbiendo todas estas fuerzas, pero claro, se manifiestan también pequeñas organizaciones en todo el país. De eso se va a debatir hoy, del estado del crimen organizado en Colombia, del papel del crimen organizado. La policía acaba de hacer un informe donde dice los homicidios provenientes del crimen organizado pues triplican los homicidios de parte de la guerrilla. Ahí hay un debate grande por hacer, pero también, sobre todo, cómo combatir este crimen organizado. Hemos invitado hoy, tenemos unos invitados especiales. En primer lugar, Ginette Bedoya, periodista, que ha sido una persona que ha tenido una voz muy fuerte en la parte informativa y en el país sobre este crimen organizado, y claro, ha sido víctima impresionante de estas fuerzas. Recientemente tuvo una amenaza y la hemos invitado precisamente porque representa ese doble papel de jugar una cosa muy dura de crítica y de información sobre estas modalidades de crimen organizado, pero también de sufrir las amenazas y las agresiones brutales de estos sectores. Bienvenida, Ginette. Muchas gracias. Y sí, efectivamente creo que ese es el tema de moda, como dirían los jóvenes. Tenemos a Rafael Guarines, ministro de la Defensa, un analista, un crítico, una persona también muy conocedora del tema, y lo hemos invitado hoy para que nos dé su punto de vista. Rafael, muchas gracias. Encantado de estar acá. Bueno, Héctor Riveros, que es un invitado tradicional de este programa, dicen, Héctor es como de la casa, porque viene mucho al programa, y pues ha sido secretario de gobierno de Bogotá, ahora es comentarista en Blue, columnista en La Silla Vacía. ¿Qué más cargos tiene ahora? Director del Instituto de Pensamiento Liberal. Director del Instituto de Pensamiento Liberal. Y son invitados más en un análisis más general. Y tenemos a Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, también muchas veces invitado a este programa, que pues nos puede dar una perspectiva sobre Bogotá, pero también lo que ha visto él en este tema en el país. Antes de esto, vámonos a una nota, antes de abrir este debate, a una nota
informe sobre los últimos acontecimientos que involucran a estas fuerzas en el país. El crimen organizado tiene básicamente dos grandes definiciones. Una que es bajo la Convención de Palermo, que es muy escueta, es básicamente todo tipo de organización que supere las 5 personas y que tenga capacidad de articulación. Y la otra definición es mucho más desde la ciencia política, que considera el crimen organizado como aquella red estructurada transnacional que está involucrada en diferentes economías ilegales. En este momento estamos hablando de 3 características generales que hoy tiene el crimen organizado. Lo primero es que está más o menos moviendo el 10% del PIB mundial entre tráfico de armas, tráfico de sustancias psicoactivas y trata de personas, esta última cada vez con mayor participación, sobre todo en países asiáticos y Europa del Este. La segunda característica es que es un crimen transnacional, que tiene capacidad de organización, como en el caso colombiano, los Rastrojos unidos con los Zetas, los Urabellos con el cartel de Sinaloa, y tienen esas redes transnacionales. Y la tercera característica es que ya no son estructuras que se toman una ciudad, que llegan básicamente a operar sobre un territorio, sino que contratan literalmente organizaciones de delincuencia común, delincuencia juvenil, para que operen a nivel de ciudad y sean o respondan por los mercados de esos otros. Un caso, por ejemplo, puede ser de los Pascuales. Bogotá no tiene Bacrín, pero los Pascuales sí le compran droga a esas Bacrín que luego la venden acá en Bogotá. Es un tipo de control indirecto que hacen este crimen organizado. El crimen organizado hoy en día ya no opera asesinando personas, opera es corrompiendo funcionarios públicos, y ahí sí que no se ha avanzado. El crimen organizado en Colombia es un fenómeno que desafortunadamente solo llega a considerarse como tal cuando ya, digamos, el crimen organizado se ha fortalecido. Lo que le falta al Estado es tomar acciones, es tomar decisiones mucho más oportunas cuando se está gestando la conformación de grupos organizados. Uno ve con mucha preocupación lo que ocurre en La Guajira, en zonas como Dibuya, donde las bandas criminales, donde el crimen organizado amedrenta, asesina personas, no simplemente porque estén reclamando sus tierras, porque uno creyera que simplemente se están limitando a las víctimas reclamantes de tierra, no, están nuevamente detrás de las tierras que tienen, por ejemplo, oro, o están detrás de las rutas del narcotráfico, están asesinando los pescadores porque necesitan que las lanchas rápidas salgan de los puertos. Entonces ahí se cometen amenazas, desplazamientos, asesinatos. Lo mismo ocurre en la zona del eje bananero del Magdalena, o las dificultades que hay tan graves en Montes de María, no solamente ahí sí por las víctimas reclamantes de tierra que quieren hacer realidad su derecho a retornar, sino también porque hay unos intereses ligados al narcotráfico, ligados a modelos de desarrollo donde las bandas criminales pretenden lavar recursos, lavar dólares, y bueno, ahí hay lo que pudiéramos decir un accionar organizado, no ya, digamos, acampamentados como anteriormente se veían, pero sí con grupos pequeños actuando en todos los municipios. En enero de 2011, el entonces director de la policía, general Óscar Naranjo, presentó un mapa escalofriante en Colombia en lo que a orden público y seguridad nacional se refiere. 7 bandas criminales en Colombia, distribuidas en 17 departamentos y 152 municipios, le han significado una gran amenaza a la seguridad en nuestro país, por sus enlaces con los paramilitares del pasado y sus formas de violencia, representadas en torturas, desapariciones, asesinatos selectivos y masacres. Esta última se ha presentado en 5 ocasiones en los últimos 2 meses y ha puesto a pensar a las autoridades judiciales y de policía en una nueva manera de hacerle frente, según declaraciones del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en entrevista para el diario El Tiempo el pasado 29 de diciembre. Las investigaciones de la Fiscalía no estaban orientadas a investigar y desarticular estas organizaciones criminales.
Tenían como eje investigaciones individuales centradas en casos particulares. Creo que uno de los grandes defectos de la Fiscalía General es seguir investigando delincuencia individual cuando el país enfrenta situaciones de criminalidad organizada. Montealegre aseguró además que prepara a la Fiscalía General de la Nación para una reestructuración, para que ésta pueda enfrentar la criminalidad en Colombia según los nuevos retos y desafíos. A través de un giro en la metodología de la investigación en la Fiscalía que subsane esta grave falla de no estudiar los aparatos organizados de poder. Este giro estructural lo iniciamos con la creación de la Unidad de Análisis y Contexto, que estará conformada por más de 100 fiscales y alrededor de 150 analistas. Ellos investigarán la participación de esas estructuras criminales en la comisión de delitos. El proyecto de reestructuración que se prepara en la Fiscalía General de la Nación para enfrentar a la criminalidad, no de forma individual sino colectiva, parece contar con el visto del presidente Santos, según sus últimas declaraciones, y es tema de discusión y análisis en la controversia. Estamos en la controversia, transmite Canal Capital. Hoy, desde los estudios de Canal Capital, siempre hacemos este programa fuera de los estudios, pero hoy estamos desde acá, transmitiendo en directo un debate vital para el país y es cómo mirar este crimen organizado en Colombia, cuáles son las características de hoy de ese crimen organizado, cuáles son las agresiones sobre la sociedad de este crimen organizado, pero también empezando a discutir, bueno, que tanto han fructificado las estrategias frente al crimen organizado en Colombia en los últimos años, qué hay que hacer para ser más efectivos desde el Estado en la persecución del crimen organizado. Y claro, sobre esto hay opiniones muy diversas, también las categorías que se utilizan son distintas, a veces pues hay unas diferenciaciones acá y hemos pasado por muchas maneras de nombrar este crimen organizado en Colombia. Y de eso se trata el debate hoy, para que los televidentes puedan hacerse a un juicio. Yo quiero empezar con Ginette, porque Ginette palpita mucho en esto y quisiera ver cómo ha visto usted la historia. A usted le ha tocado vivir diversos momentos. Esto de ahora tiene conexión con lo anterior. Usted que fue víctima antes y que ahora recibe amenazas, ¿ve una conexión entre eso, lo del pasado también tiene que ver con lo de hoy? Sin lugar a duda todo viene encadenado. Primero hay que ver cómo se ha ido transformando el crimen en Colombia. Y lo mencionaba usted, años 80, los grandes carteles, cartel de Medellín, luego cartel de Cali, cartel del norte del Valle, luego entran en el juego FARC, paramilitares, después terminamos en unas bandas criminales y se ha ido transformando el crimen, pero lo que uno ve es que siempre tiene un hilo conductor y es que son los mismos protagonistas. Esos muchachos que hoy se dan bala en las comunas de Medellín, son esos muchachos, esos niñitos que crecieron viendo a su hermano, a su primo, como sicario de los carteles, pero después los vieron en la banda de Don Berna, entonces era el modelo a imitar, a esto sumado a las pocas posibilidades sociales para tener otro tipo de vida, y eso fue alimentando toda esa, digamos, toda esa criminalidad que vemos hoy, y sin lugar a dudas, lo que sentimos los ciudadanos que somos amenazados o que de alguna manera estamos en el ojo del huracán hoy, pues es que esas intimidaciones vienen de un grupo que hoy tiene otra denominación, que es banda criminal o organización de delincuencia, pero que en el pasado hicieron parte de esas grandes estructuras paramilitares y que tenían siempre algo que los unía, que era el narcotráfico. Yo creo que esa es como una lectura muy general de lo que estamos viviendo hoy y que sin lugar a dudas el reto en este momento del Estado es la banda de los surabeños, porque es el reciclaje de todas esas organizaciones que vienen desde los 80, 90 y que hoy están cogiendo fuerza nuevamente. Sí, ya hace 2 años quedaron casi 2 grandes estructuras, que eran los surabeños y los rastrojos, pero veo que los rastrojos, buena parte de sus jefes se han entregado a la DEA, negociaron con la DEA, intentaron negociar con el fiscal general, entiendo yo. Están atomizados. Según me han dicho, pero terminaron negociando en Estados Unidos.
y ahora se siente la hegemonía, que se durará un tiempo seguramente, de los urabeños, con una connotación, los urabeños, no solo narcotráfico, negocios de toda índole, pero siempre con una connotación, siempre esto que nace en Antioquia siempre tiene una connotación política, siempre son gente que ha tenido una trayectoria política y siempre busca alianzas con políticos. Rafael, ¿usted qué características le ve a eso actualmente y realmente estamos siendo efectivos en el combate? León, mire, cuando se habla de bandas criminales, lo primero que hay que resaltar es que en efecto hay un hilo conductor con lo que fue el paramilitarismo antes de la desmovilización y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Esos son los rezagos de esas estructuras, ese es el tronco común que tienen estas organizaciones, adicionalmente a la actividad del narcotráfico. La diferencia esencial es que muchas de estas organizaciones en algunas zonas del país, como en Nariño, o como ocurre en la frontera cerca a Panamá, en el Urabá, están hoy en sociedad o en alianza con las FARC para la actividad del narcotráfico, y la diferencia es que en el pasado tenían un enfrentamiento, también por narcotráfico o también por elementos de contrainsurgencia con esta guerrilla. Ahora bien, hecha esa claridad, la cuestión es cuáles han sido los resultados. Yo aquí tengo unos datos que están en mi blog, hago la cuña política y seguridad blogspot.com, que realmente resaltan la preocupación y cómo este fenómeno se ha venido agravando. Mire, en junio de 2010, el conteo, estas son cifras del Ministerio de Defensa Nacional, de las bandas criminales de los 7 grupos que mencionó León, indicaba que existían 3.831 integrantes, doctor Riveros. Los datos del Ministerio de Defensa a 31 de octubre de 2012, ¿qué señalaban? Que habían sido neutralizados, capturas, dados de baja, 7.535 miembros de las BACRIM, más del doble de lo que existía en junio del año 2010, más el último conteo hecho por el Ministerio de Defensa que indica que tenían 4.170 integrantes. Cuando usted suma esto, llega a la conclusión que en el periodo del presidente Santos han pasado por las bandas criminales, de acuerdo a las cifras del presidente Santos, más de 13.000 individuos, con lo cual las bandas criminales se han triplicado. ¿Cuál es el problema? Quiero decirlo con franqueza. El gobierno, desde el principio, porque yo hice parte de este gobierno al comienzo, tuvo como política clara adoptar una línea muy fuerte contra las bandas criminales. En febrero del año 2011 se realizó un primer Consejo de Seguridad Nacional donde se adoptó una estrategia confidencial contra las bandas criminales que hacía énfasis en la judicialización y en otra serie de mecanismos como la prevención del enrolamiento en este tipo de organizaciones. Sin embargo, los resultados los acabamos de ver. Las bandas criminales se han venido incrementando. ¿A qué atribuyo, y no pretendo acabar este tema, lo podemos comentar más adelante, pero a qué atribuyo algunos elementos ese resultado negativo? Primero, a que se ha amarrado a las fuerzas militares en el combate contra bandas criminales. Por supuesto, no se puede utilizar el poder militar cuando una banda criminal está en una zona urbana, pero las bandas criminales tienen unos componentes altamente armados, con alto nivel de hostilidad, que cumplen los criterios del derecho internacional humanitario y que hoy, inclusive con conceptos de la Cruz Roja Internacional, se consideran parte de un conflicto teniendo en cuenta esos criterios. Contra esas organizaciones, de acuerdo a estas normas internacionales, cabría utilizar todo el poder de fuego de las fuerzas militares. Sin embargo, eso les está prohibido desde hace 2 años, lo cual permite que las bandas criminales en las zonas rurales crezcan. Y el segundo aspecto tiene que ver con la enorme dificultad, y yo la enfrenté, tanto en el tema de bandas criminales, otros tipos de modalidades de delincuencia organizada como FARC, y es la tremenda dificultad que tiene el Estado colombiano para enfrentar ese fenómeno con un carácter multiagencial, poder coordinar el funcionamiento de la policía judicial con la fuerza pública cuando tiene que dar acompañamiento, con la capacidad de investigación y persecución del crimen de parte de la Fiscalía General de la Nación, es casi imposible. Termino con esto, y es un ejemplo en Medellín. En Medellín, en la Comuna 13, uno de los primeros retos que nosotros asumimos. Estuvimos en la Comuna 13, se hizo un Consejo de Seguridad en Medellín en cabeza del presidente Santos, se adoptó la decisión de crear un centro integrado de acción en la Comuna 13, con componentes de política social, de fuerza pública, en un momento muy difícil, tanto militar como policial, cada uno con sus roles definidos, y se solicitó un fiscal. El gobierno, en cabeza del ministro, yo mismo estuve en la tarea de solicitar
insistentemente ese fiscal, doctor Juan Carlos, nunca fue posible, a pesar de todos los esfuerzos, que ubicaran un fiscal en la Comuna 13 para hacer un trabajo de coordinación interagencial para enfrentar este fenómeno. Ahora ya empieza un debate, Juan Carlos, que están proponiendo que el centro del combate lo hagan las fuerzas militares, y eso pues tiene unas connotaciones, y elevar un poco a categoría, a fuerza organizada, que se le aplica el derecho humanitario, el derecho internacional humanitario, eso es empezarle a dar como un rol político a esas fuerzas organizadas, eso es preocupante. Claro, han estado vinculadas con la política, también estas fuerzas, siempre uno siente que la corrupción es muy alta y que logran penetrar y logran corromper a funcionarios públicos, a la fuerza pública, y que eso hace parte de todo el sistema de protección y por eso se reproduce y se mantiene. Pero ese debate, ¿cuál es el carácter de esta fuerza? ¿Quién debe combatirlo? ¿Y cuáles son los instrumentos para combatirlo según la opinión tuya? Bien, aquí esta noche hay unos testigos de excepción sobre estos temas. El doctor Riveros fue viceministro del Interior, en fin, la experiencia personal de Ginette, la del doctor Guarín, la suya personal. Y me parece que siempre es bueno volver a un elemento que es donde está, digamos, la discusión de qué es lo que se debe hacer o no. Y es el carácter de estas fuerzas. Porque, digamos, lo que desapareció fue una marca que era poderosa en el mercado criminal de Colombia. Paras, autodefensas, las Autodefensas Unidas de Colombia, las Autodefensas de los Llanos y del Casanare, etcétera, etcétera. La marca desaparece, pero no hay un proceso de reconversión industrial. Digamos, el problema con el que nos volvemos a enfrentar en Colombia, como ocurrió en los años 60, es que hay miles de personas dedicadas a una industria tremendamente rentable, la industria del crimen, con unos incentivos muy grandes para estar allí, porque fíjese usted que los datos que nos dan las personas que se han interesado sobre el tema, sobre el promedio de vida de una persona en este tipo de organizaciones criminales altamente competitivas, es cada vez más reducido. Y aún así hay un atractivo enorme, el doctor Guarín mencionaba el caso de varias ciudades de Colombia, para que la gente se meta a este tipo de organizaciones. Entonces, no hay al final una reconversión industrial. Bueno, ¿esta gente qué se pone a hacer? Entonces, como sigue el negocio del narcotráfico, como el negocio de la extorsión es uno de los negocios al alza en Colombia, es uno de los grandes negocios hoy de la industria criminal en Colombia, entonces nos volvemos una y otra vez a topar con las mismas personas, como bien lo explicaba Ginette, incluso la propia experiencia vital de Ginette. Es decir, aunque haya desaparecido el gran emblema que estaba al frente del negocio, siguen las mismas estructuras mentales además. La gente sigue pensando que los enemigos son de este tipo, eso es como la Guerra Fría. A mucha gente después de terminada la Guerra Fría, doctor Riveros, le quedó la sensación de que eso del comunismo había que encontrarlo en algún lado está el comunismo. Entonces, anotaría eso para sumar a la conversación que han propuesto tanto Ginette como el doctor Rafael Guarín. Y frente a lo que usted plantea, digamos, ¿quién debe actuar? Recordemos que aquí hay una presencia en zonas rurales, hay una presencia en zonas de puertos del país, digamos, donde ellos tratan de qué es lo que está pasando en Nariño, qué es lo que pasa en el Urabá antioqueño, qué es lo que pasa en el Urabá chucuano, ¿cierto? Hay un control de esas entradas, que son las entradas también de contrabando a Colombia, que es importante señalarlo, es otra de las grandes industrias criminales del país. Prácticamente intocable en Colombia. Nadie nos dice quiénes son los que están detrás de las grandes mafias del contrabando en muchas regiones del país, pero además está el tema urbano. Entonces, es claro que donde estas organizaciones tienen presencia en las ciudades, probablemente la estrategia no pueda ser la misma que en zonas rurales del país. A mí me parece muy interesante lo que está pasando en Río de Janeiro y en Brasil, porque los alcaldes de Río de Janeiro vinieron a Colombia a mirar la experiencia de Colombia y le han añadido elementos nuevos. Y allí se habla, en el caso de Río de Janeiro, de las favelas, de liberación del territorio. Entonces, en el caso de muchas ciudades de Colombia, los ciudadanos esperan que el territorio sea liberado. Los ciudadanos llevan en muchas ciudades de Colombia durante décadas bajo el oprobioso dominio de organizaciones criminales. En Bogotá, lo de los Pascuales fue una campanada de alerta.
Eso viene desde hace muchos años, eso no es nuevo, eso no se le puede apuntar al actual gobierno. Pero cuando la policía va allá, le empiezan a decir a la policía, a los vecinos, pero es que aquí los pascuales eran la ley. Que ustedes, ¿por qué no denunciaban? Pero ¿cómo íbamos a denunciar? Si ellos se iban, ¿quién iba a garantizar aquí la seguridad? Entonces, me parece que esas puntadas son importantes también que las introduzcamos en este debate. Un comentario, no sé si me lo permite antes de esto. Usted plantea que darles un aplicarles la fuerza en el marco del DIH sería darles un reconocimiento político. La precisión es la siguiente. La jurisprudencia del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia reconoció que organizaciones puramente criminales, despojadas de cualquier elemento político, pueden ser reconocidas como parte de un conflicto, y así lo reconoce además la Cruz Roja Internacional. Lo que yo digo acá es que el crimen hay que combatirlo con todos los instrumentos del Estado, con toda la contundencia en el marco del Estado de Derecho, pero por supuesto a esta organización, a estas bandas criminales, de ninguna manera podríamos cometer el error, de ninguna forma, de darles tratamiento ni reconocimiento político. Hay que tratarlo como lo que son, delincuentes. Bueno, Héctor, ya vimos por la entrada que hizo Juan Carlos que los negocios no son negocios del narcotráfico únicamente, y quizás ese negocio en Colombia, que es tan fuerte, va empezando a perder fuerza. La minería ilegal, contrabando de gasolina, de autopartes. Hubo un momento, porque las mafias están en los negocios, el eje son los negocios, cualquiera negocios, algunas veces incluso legales. Hubo un auge del robo de celulares, que lo que se demostró es que no era robos aislados de grupos, sino que había detrás unas grandes mafias que lograban incluso transportar los celulares robados de acá hacia otros países. De verdad que son muchos negocios, los negocios criminales, y es un eje muy fuerte. Y para ese eje de negocios uno lo que ve, y es unas complejas estructuras en las cuales hay unos ilegales, hay unos señores abogados, políticos que están detrás de todo este tema, y hay también unos uniformados, es como tres lados de ese tema. Y ahí es donde es complejo, y ahí es donde es difícil de desbaratar. Eje de negocios lucrativos enormes, diversos, y al mismo tiempo estructuras complejas que se mueven en el conjunto de la sociedad. Y que bueno, el año pasado, y dejo aquí esta nota para complejizar un poco el debate, es que parar una ciudad como los urabeños, como Santa Marta, en plena temporada turística, la séptima ciudad del país, tiene que tener una conexión, porque no era parar a los pequeños y medianos tenderos, no, la banca y el gran comercio paró. Tiene que tener una influencia muy grande en una sociedad, una cosa de esas. Entonces no es una cosa de gran tamaño y de gran complejidad. Sí, a ver, yo creo que estamos de acuerdo como en las líneas generales. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en que evidentemente esto es una mutación de organizaciones criminales del pasado, que quedaron muchos y que son los rezagos de la desmovilización paramilitar, de una negociación que fue incompleta y mal dirigida, digamos, había un esfuerzo muy grande por hacer el acuerdo y no por garantizar que se cumplieran elementos esenciales de ese acuerdo, como por ejemplo el desarme, y evidentemente quedaron ahí estructuras, armas, etcétera, que después se convirtieron en bandas criminales. Estamos de acuerdo en que trabajan alrededor de negocios ilegales e incluso alrededor de negocios legales. Yo creo que ahí hay una diferencia, digamos, o mejor un cambio que es importante resaltar, y es que evidentemente las organizaciones criminales en Colombia fueron monopolizando el crimen. En Colombia, pues todas las organizaciones criminales grandes que mencionábamos, que eran de los 80, etcétera, estaban muy concentradas alrededor del narcotráfico, pero en la medida en que el narcotráfico empezó a perder importancia económica, surgieron unos nuevos negocios y estos grupos resolvieron concentrar el crimen. Por ejemplo, crímenes viejos o delitos viejos que se hacían con organizaciones criminales pequeñas, como por ejemplo el robo de automóviles, empezó a formar parte de su ámbito. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo, digamos. Yo creo que en eso más o menos
coincidimos todos. Pero como el programa se llama Controversia, yo creo que vale la pena incorporar elementos de controversia para que no todos estemos de acuerdo. Proceda, doctor Rivero. Y es que yo creería que vale la pena, digamos, ante una pregunta que hizo León, tal vez a Rafael, sobre si lo que se está haciendo sirve, o si hemos sido más o menos efectivos. Yo creo que lo fácil es decir que no hemos sido efectivos. Y yo, al revés, creo que la dinámica, las estadísticas, etcétera, muestran que efectivamente ha habido un avance importante en el combate a las organizaciones criminales por parte del Estado colombiano, que obviamente teníamos unas organizaciones, las organizaciones, digamos, del Cartel de Medellín no se comparan con las organizaciones que tenemos hoy, ni en su capacidad económica, ni en su influencia social, ni en el número de delitos que cometen, etcétera. Eso son dos tamaños completamente distintos, pero aún lo que tenemos hoy es bastante más pequeño que lo que teníamos hace 2 años. Mire, yo sí creo que hay que reconocer, y es muy importante hacerlo, que las organizaciones criminales, digamos, entre el año pasado y el antepasado, prácticamente todas las cabezas de las organizaciones criminales cayeron, digamos, o fueron dados de baja, o se entregaron a la justicia, o se capturaron, o lo que fuera, pero todos cambiaron de jefatura. Ahora, claro, las estructuras siguen, y entonces el análisis más fácil es decir, pero ahí siguen y eso se reproduce. No, claro que siguen, pero no se reproducen en la misma dimensión ni con el mismo tamaño. Tenemos unas más pequeñas. Y ahora, yo creo que buena parte de lo que ha pasado en los últimos meses se explica precisamente por los problemas de debilitamiento de las organizaciones criminales. Lo que pasa es que hay unos personajes que, por ejemplo, están negociando su entrega y pues van y los matan a él y a 10 más. Y eso es lo que ocurre. Entonces, pues claro, los matan porque esas personas van a delatar a otros, etcétera. Pero en mi opinión hay un debilitamiento de las organizaciones criminales y no nos podemos confundir por el hecho incluso de que llegara a subir el número, por ejemplo, de homicidios. No ha subido, pero aún si llegara a subir, y el hecho de que hayan aparecido masacres como aparecieron en las últimas semanas o meses, me parece que no son una demostración del fortalecimiento de las organizaciones, sino al revés, una muestra de que realmente esas estructuras están en problemas. Ahora, claro, tiene una estructura compleja, mucho dinero, corrupción incluso de miembros de fuerzas de la fuerza pública, corrupción de políticos, etcétera. O sea, hay una estructura que es muy compleja, pero yo creo también mucho más débil que esa misma estructura, con los cambios que tuviera de hace 2 años y ni qué decir de hace 10 o 20. León, Héctor, que está en controversia. Héctor, ahora era para generar la controversia. Sí, para que está en controversia. León, si me permite un apuntecito de algo que digamos que también para aportar a ver cómo se piensa este problema hoy en Colombia. Y es claro que las grandes marcas han salido del mercado, pero el ciudadano común y corriente, el caso de las ciudades, sigue sintiendo sobre sí el peso de esa criminalidad. Y en la medida en que es aparentemente más difusa, más le pesa porque las estructuras del Estado no tienen esas marcas a las que perseguir y se acostumbraron a perseguir esas grandes marcas. Entonces, como no las ven, entonces ahí empieza ese descontento ciudadano en las ciudades grandes, las ciudades intermedias, los pueblos de Colombia, con la sensación de seguridad. Luego, otro elemento Pero no quiere decir que las estructuras sean más de acuerdo, fuertes. pero no olvidemos, digamos, sobre quién está recayendo el trabajo delictivo de estas organizaciones. Y luego un elemento que me parece muy importante y es la conexión de estas grandes estructuras criminales con parte de la clase política en las regiones de Colombia. Yo creo que eso es importante señalarlo, porque digamos, hubo una parte de la clase política a la que se le puso el rótulo, ¿cierto?, de parapolíticos, y esos fueron juzgados, encarcelados, etcétera, etcétera, pero no tenemos mucha claridad de las redes criminales de los políticos que hacen parte del negocio. Y voy a dar 2 ejemplos, uno actual y otro del reciente pasado de una gran ciudad. El actual es la oficina de Envigado. ¿Sí? Digamos, ¿por qué la oficina de Envigado logra una y otra vez sobrevivir? ¿Qué es lo que pasa allí?
¿Por qué el Estado no logra desarticular una estructura criminal que tiene un enorme control sobre una de las zonas más ricas y más urbanizadas de Colombia? Lo que le dicen a uno de los expertos antioqueños es que esas conexiones políticas de la oficina de Envigado no han sido desmontadas, que esas redes ilegales con la política en buena medida siguen vivas. Y otro ejemplo, es un ejemplo de Bogotá. Aquí hubo durante años unos señores, los hermanos Báez, que eran los dueños del contrabando de licor. Lo sabía todo el mundo. En la zona de San José, de San Andresito, San José. ¿Por qué nunca los detuvieron? Si todo el mundo sabía que por ahí pasaba el gran contrabando de licor de muchas grandes ciudades de Colombia, incluida Bogotá. A ellos solo los echaron el guante cuando la DEA les grabó una conversación donde se metían con el negocio del narcotráfico. De resto, sus poderosas redes, muy probablemente en la DIAN, en una parte de la clase política, les permitieron sobrevivir. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a meter, ¿cierto?, ese tema de las redes políticas que sustentan en muchas regiones de Colombia estas organizaciones criminales. Nos vamos a ir a un corte para un espacio, digamos, también en Canal Capital, pero dejamos este debate, porque ese es un debate serio, es, bueno, tal vez se combate a los jefes visibles de estas organizaciones clandestinas, y además con un poco de alias, que ahora se burlan mucho porque los alias son impresionantes, pero hay una gente de corbata que está atrás, que es una labor de contrainteligencia. Para eso sí no hay estrategia en Colombia, pienso yo, pero ese es un debate que vamos a dar cuando vengamos otra vez a esta controversia.
Estamos en la controversia Canal Capital en un tema capital, el de crimen organizado. Y aquí Héctor Riveros puso